Muy buenos días a todos ustedes, nuevamente mis queridos amigos y hermanos en esta mañana, saludándoles en el nombre de Dios y acompañándoles en un estudio diferente para este día. Agradecer a Dios porque Él es el que nos da la salud y Él es el que nos permite hablar estos temas hacia ustedes. Y sé que de alguna manera vamos caminando por el camino y de repente el enemigo siempre va a presentar obstáculos para que este mensaje no pueda llegar. Pero de alguna manera nos estamos preparando para ese momento especial que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, en este momento solamente tu voluntad es lo que nos hace estar en este momento, en este lugar, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y nos pueda enseñar las hermosas lecciones que tienes para nosotros. Perdón, Señor, si de alguna manera no hacemos de acuerdo a tu voluntad, pero queremos mejorar cada día y que este mensaje pueda llegar, Señor, a tus hijos para que ellos también puedan buscarte. Dios mío, solamente es tu voluntad en este momento que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a estudiar nuestra lección para el día de hoy. Titula Nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Vamos a ver lo que dice en la pregunta. Jesús se preparó para su obra pública de muchas formas. ¿Dónde y cuándo tenía comunión con su Padre? Isaías el capítulo 50, el versículo 4. Vamos a ver lo que dice Isaías 50, versículo 4. Dice así: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Día a día, mañana tras mañana me despierta, dice el oído. ¿El oído de qué? El oído de la naturaleza, podríamos decir. Ese momento cuando tú estás en un lugar especial, ya sea fuera de la ciudad, y de repente el sonido de un pajarillo canta y en ese momento tú empiezas a reflexionar y tienes la oportunidad de encontrarte con el Señor. Qué interesante. Me dio lengua de sabios, dice el profeta Isaías. De alguna manera el Señor fue nuestro ejemplo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, reflejó estos mensajes a sus discípulos. Cuando Él muy de mañana iba a orar al monte y se comunicaba con su Padre para estar fortalecido a todas las artimañas que el enemigo pudiera poner en su camino. Eso es lo único que nos puede ayudar a nosotros a combatir contra el mal. Cada día el mundo se convierte en un lugar donde no se puede vivir. Pero cuando nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, encontramos nueva vida en la cual nos hace que nosotros podamos acercar a Él. En este momento, cuando nosotros reflexionamos lo que dice el texto, nuevamente lo voy a leer, el versículo 4, Dios es el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que yo oiga como los sabios. Entonces el testimonio indeseado de todas las gentes dice: Jesús parecía puesto aparte, hallaba
sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras o orando. De esas horas de quietud, volvía a su casa para renovar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Qué interesante. Y es verdad, sin ir nosotros a la Biblia, muchas veces los médicos recomiendan que salir al campo fuera del bullicio de la ciudad alivia al enfermo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor no podía concentrarse en el lugar o en la ciudad de Jerusalén. Siempre salía fuera a los campos, a la montaña, a orar y comunicarse con el Padre. Y de ahí Él nos hace recordar o nos da un ejemplo para nosotros poder hacer lo mismo. Podemos estar en casa, podemos meditar de alguna manera, pero cuán maravilloso sería y sería mejor si nosotros estáramos fuera de la ciudad y podríamos comprender realmente lo que Dios quiere hacernos entender. Entonces, de alguna manera, Jesús es el ejemplo para nosotros. Jesús no vino aquí a este mundo para ser servido y ser servido en la ciudad. Él sirvió. Por esa razón el Señor siempre dice, el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de los demás. Y el servir es lo más maravilloso. Después de hacer su trabajo espiritual en el campo, él volvía a hacer sus trabajos cotidianos, ayudando en casa a su padre en la carpintería y también de alguna manera a su madre, a los vecinos y haciendo el trabajo que realmente nosotros necesitamos entender. Entonces la pregunta dice, Jesús se preparó para su obra pública de muchas formas. ¿Dónde y cuándo tenía comunión con su Padre? ¿En dónde y cuándo? ¿En dónde? En el campo. Ahí es donde tenía comunión con su Padre. ¿Y cuándo? Cuando anochecía, cuando estaba por amanecer, ahí es donde el Señor le buscaba al Señor, de alguna manera. Vamos a una siguiente pregunta. La pregunta dice, aún en medio de necesidades apremiantes, con multitudes que claman por su tiempo y su ayuda, ¿qué hizo Jesús y dónde? 14:23 de Mateo. Vamos a ver lo que nos dice. 14:23 de Mateo. Dice así. Despedía a la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. Despedía a la gente, dice. Porque es maravilloso encontrarse con el Señor a solas, fuera de la ciudad. Mirar el campo, mirar las estrellas y ver que el Señor está no muy lejos de nosotros si vamos a comunicarnos con Él. Y Él nos enseña que eso es lo que le daba paz y tranquilidad y fuerza para continuar su ministerio que Él tenía. Eh, Nosotros estamos en el trabajo, haciendo los quehaceres en casa y de alguna manera a veces nos sentimos cansados, estresados y necesitamos un espacio donde podamos encontrarnos con el Señor y sentir esa paz y tranquilidad, pero metidos dentro de un cuarto, metidos en un lugar donde no hay aire, no entra el sol. ¿Cómo nosotros podemos saber si Dios está ahí? Ya que
mayormente el Señor quiere vernos fuera de esas cuatro paredes, mm, apartados de todo el bullicio que hay en las ciudades. Entonces, la pregunta que teníamos dice, aún en medio de necesidades apremiantes con multitudes que clamaban por su tiempo y su ayuda, ¿qué hizo Jesús y dónde? Nuevamente dice, ¿qué hizo Jesús? Despidió a la gente y se fue a orar. ¿A dónde? A la montaña, donde solamente esté él y su Padre. Qué interesante. Ese es el ejemplo que el Señor nos da para nosotros poder hacer lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Cuando Él no lo podía necesitar quizás, pero Él vino acá a la tierra con una naturaleza igual a nosotros, pero sin pecado. Y de alguna manera, si Él no llenaba su mente de la palabra, Él hubiese perdido la batalla contra Satanás. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de las instrucciones de Cristo a sus discípulos? Marcos capítulo 6, 31. Marcos 6, 31. Dice así. Y Él les dijo, descansad un poco porque... Y Él les dijo, venid aparte a un lugar tranquilo y descansaos un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni para comer tenían tiempo. Descansad un poco, dice el Señor, que les dijo. ¿Y dónde? Vamos a leer el testimonio en Deseado a todas las gentes. Dice, le esperaba una gran obra a los discípulos y antes de todo deberían aprender que su fuerza no residía en sí mismo, sino que en Dios. Como Moisés en el desierto del Sinaí, como David en las colinas de Judea, o Elías a orillas del arroyo de Carit, los discípulos necesitan apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Descansad un poco. El trabajo que venía para los discípulos era muy grande. Y cuando dice descansad, solo podemos nosotros descansar nuestra mente si realmente nos apartamos de todas las cosas que hagan daño a nuestro cerebro. Todas las cosas que vemos, el trabajo, todo eso hace que nuestra mente se canse. Pero al contemplar la naturaleza y tener una comunión directa con el Padre, nos hace despejarnos y descansar de esas cargas del pecado, para poder realizar un trabajo excelente, la que Dios mandó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ejemplo que Dios nos ha dado a través de su Hijo es de que nosotros solamente vamos a hacer, seguir los pasos que Dios ya dejó establecido. De alguna manera, no lo vemos en el templo a Jesús orando en la mañana o en la noche. Vemos fuera del templo, en una roca, donde él podía ponerse en contacto con su Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder vencer las fuerzas del enemigo. Y por esa razón, hoy más que nunca, es momento de tomar una decisión. Mi querido hermano y amigo, que en esta mañana Dios pueda bendecirte y tengas un hermoso día. Si así Dios lo permite, estaremos nuevamente en un próximo video. Bendiciones.